Bien, ahí estamos grabando, hoy es 5 del 11, jueves 5 de noviembre, son las 18:06. ¿Sí? Como les decía, el práctico 8, perdón, estoy al día, el práctico 7 y 6 y 5 y 4, ya corregí todos los prácticos que entregaron en el plazo establecido. Tengo pendiente corregir los que entregaron fuera de plazo. Revisen ustedes para la semana que viene y en estos días también, revisen en qué condiciones están con todos los prácticos. Recuerden que el último día para entregar y para tener aprobados, no para entregar, para tener aprobados los prácticos es el viernes que viene, no mañana, sino el otro viernes 13, el último día para hacer esa presentación y tener el práctico aprobado para poder usar las mesas de examen de fin de año. Si esa es la condición que se estableció a principio de año. Ejercicio 362. Veámoslo. Bien, 362. ¿Cuál es la duda con respecto a Dania Pelliza? ¿Cuál es la duda, Dania, del ejercicio 362? El enunciado nos dice determinar los momentos de inercia, el momento centrífugo, ambos baricéntricos, el momento de inercia polar también, ¿sí? Los radios de giro y los módulos resistentes. Radio de giro y módulos resistentes es un tema que lo van a ver más adelante. En esta materia se lo enuncia al concepto, pero no se lo calcula, lo van a ver luego más adelante. ¿Podemos ver ejercicio tipo de parcial? Sí, ahora vamos a hacer un ejercicio tipo de parcial. Dania, ¿cuál es la duda con respecto al 362? Lo primero que hay que hacer es encontrar el baricentro, que viendo la figura del 362 estamos viendo. 362 tiene esta forma. Y observándola parecería que aproximadamente así, una escala exagerada. Es una figura que no es simétrica, no cumple no tiene eje de simetría. Por lo tanto, el baricentro va a ser necesario calcularlo mediante dos ejes base para los cuales calculamos momento estático y despejamos la coordenada baricéntrica. Me cuesta saber las distancias del JXG, JIG, JX, no sé si las hago bien, ¿ok? El ejercicio es largo para resolverlo ahora, no tiene complicaciones con respecto a lo que veníamos viendo, lo nombremos cómo resolverlo, y después cada uno termínelo. Estamos viendo el 362. 362. Lo primero que hacemos, según lo que nos pide el enunciado, calculamos el baricentro, definiendo la figura en secciones conocidas, pudiendo ser un rectángulo, figura 1, otro rectángulo, figura 2, triángulo, figura 3, triángulo, figura 4. ¿Sí? Tenemos dos rectángulos, dos triángulos y dos rectángulos. ¿Sí? Lo primero es calcular el baricentro, como dijimos, definiendo un eje, podría ser este eje, o podría ser este eje también. ¿Sí? Un eje base, cualquiera, eje X, que a mí me gusta denominarlo como la palabra eje X, porque yo sé que este es un eje, no solamente la X, sino nombrarlo al eje como eje X. ¿Sí? Y luego tenemos el eje Y, eje base, que se coloca en cualquier lugar, podría ser aquí. ¿Sí? Eje sub Y. Estos ejes nos permiten a nosotros tener y definir coordenadas baricéntricas de cada baricentro de la figura simplificada, por aquí aproximadamente, figura simplificada, para poder tomar mediante momento estático respecto al eje X, va a ser igual sumatoria de áreas por coordenadas perpendiculares al eje, o sea, coordenada Y sub I. Esto va a ser igual al área total por la coordenada y G, ¿sí? Coordenada que se mide en sentido perpendicular. En este caso, estas tres figuras van a tener coordenadas positivas y esta figura una coordenada negativa, ¿sí? El baricentro de cada una de las figuras. De esta forma despejo cuál es la coordenada en la cual se encuentra el baricentro, seguramente va a estar por acá aproximadamente, ¿sí? Coordenada y su G, seguramente, que de esto nos permite definir eje XG.
Yo les pido que aquí pongan el valor, pongan su valor que sale de cálculo, no solamente el eje representado baricéntrico, sino también su valor de la coordenada. De la misma forma hacemos lo mismo con el eje Y. Antes de hacer el eje Y, ya con el eje Y, X, G definido, ya puedo calcular su momento de inercia. Y aquí viene la pregunta que hizo Dania con respecto a no sé bien qué distancia tomar. Bien. No conviene poner el eje X debajo de la figura, sí, es equitativo. Debajo de la figura, esta distancia sería positiva. En ese lugar son todas, estas tres son positivas, esta negativa. En ambos casos es el mismo nivel de dificultad, digamos. ¿No, Gastón? Sí, conviene también, no hay problema. Esta coordenada va a ser esta porción más la mitad. Esta coordenada va a ser esta porción más ese pedazo. Bueno, el nivel de dificultad me parece que no difiere colocar el eje aquí. La ventaja de colocarlo aquí, eje X1. La diferencia de calcular el momento estático con respecto al eje X1 es que las cuatro coordenadas van a ser positivas. Para el eje X, esta coordenada es negativa. Bueno, es la única diferencia, pero tranquilamente se puede resolver. ¿Sí? Con respecto al JXG, o sea... ¿Profe? ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, me parece importante hablar un poquito de lo que dice Gastón, que dice que no conviene poner el eje X debajo de la figura, porque si no la figura 1 habría que tomarla como dos figuras por separado. La figura ¿Eso es 1 correcto? habría que tomarlo, esa parte no la leí. A ver, Gastón, no sé si Gastón nos Por eso lo interrumpí, porque me hace ruido. Perfecto, te agradezco. Porque si no, la figura 1 habría que tomarla como dos figuras por separado. Eso no es correcto, Gastón. Para el momento estático, calcular el momento estático con respecto al eje X, ¿sí? El baricentro de la figura 1 es este punto. Esta es la coordenada que voy a considerar, independiente de que haya sección por encima y por debajo. ¿Sí? Si tenemos una sección definida, cualesquiera, aquí tenemos el baricentro, y yo quiero calcular el momento estático de este eje X, estoy representando lo mismo que estamos haciendo aquí, pero simplificado solamente en la figura 1. Si yo quiero calcular el momento estático de la figura 1 con respecto al eje X, S1X, vamos a llamar, o SX, con respecto al eje 1, así, la figura 1. Momento estático con respecto al eje X de la figura 1. Simplemente es una sumatoria de áreas, si fueran áreas, si la figura estuviera formada por áreas conocidas, en este caso la figura es una sola, así que puedo hacer área total por la coordenada al baricentro medida en sentido perpendicular, IG de la figura 1. ¿Sí? Esa coordenada es esta cota. ¿Sí? Que para calcular esa cota, lo que voy a hacer es la altura total sobre 2, me da hasta la base, menos esta cota, menos esta distancia. En función de las cotas del ejercicio puedo saber cuánto vale ese valor. Sí me confundí, perfecto. Lo único que varía es la distancia AG de la figura. La distancia del eje, lo único que varía es la distancia. No entiendo qué... ¿Profe? ¿Sí? Yo a lo que me refiero es que si tomo el eje, por ejemplo, el eje X1 al baricentro de la figura, eso es lo que varía, digamos, esa distancia, que si tomo el eje... Exacto. La coordenada IG sería... va a ser diferente con respecto al eje X o el eje X1. Exacto. Pero el eje X es el mismo para cualquier eje base analizado. ¿Sí? Entonces, ya calculado el eje X, que es XG, este eje. El eje baricéntrico, horizontal X. ¿Sí? Ya calculado el eje baricéntrico, ya sea en función del eje X o el eje X1, cualesquiera. Ya puedo calcular ahora el momento de inercia. Momento de inercia, JXG. Que sale como, a partir del teorema de Steiner, voy a aplicar teorema de Steiner en cada una de las figuras. Entonces va a ser una sumatoria de miembros, donde a cada miembro le voy a aplicar el teorema de Steiner. Desde un i igual a 1, siendo i el número de figuras, hasta un i igual a 4. ¿Sí?
y 1, figura 2, figura 3, figura 4. El momento de inercia con respecto al eje XG, se aplica el teorema de Steiner. ¿Cómo? Momento de inercia baricéntrico con respecto al eje X, baricéntrico de cada figura. ¿Sí? La figura 1 tiene un eje baricéntrico que es este que estoy marcando. Eje XG1. La figura 2 tiene un eje baricéntrico que es este. XG2. La figura 4, XG3, 4. Y la figura 3, XG3. Momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico de la figura. Más el área de la figura por la distancia que separa dichos ejes. El eje baricéntrico con respecto al eje X de la figura y el eje baricéntrico con respecto al eje X de toda la figura, o sea, este eje. Coordenada I sub I elevado al cuadrado. Esta distancia, como preguntó la compañera, es la separación que existe entre el eje analizado, que es este eje, el eje analizado, este es el eje que yo quiero calcular, el momento de inercia con respecto al eje XG. XG, este es el eje. Y la distancia que existe entre este eje y cada uno de los ejes baricéntricos de cada figura paralelo. El eje XG1 es esta distancia. Para el eje XG2 es esta distancia que al estar por debajo va a ser con signo negativo, que en el momento de inercia no va a cambiar, que sea positivo o negativo, porque está elevado al cuadrado, pero sí va a afectar el signo del centrífugo. El eje XG3 está por encima, es esta la distancia, no sé si se alcanza a ver, esa es la distancia. El eje XG4 es esta la distancia, ¿sí? Entre aquí y aquí. Para el 2 y para el 4, ambas coordenadas son negativas. Para el 1 y para el 3, ambas coordenadas son positivas. Y la forma de calcularlo... Profe, una consulta. Pero en ese caso no es indistinto, el signo total está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Exacto. Es indistinto el signo, pero es conveniente ya expresarlo con la forma correcta, porque va a ser el mismo término que nos va a servir para el centrífugo, ¿sí? Así que ya colocándolo con su signo correcto, Claro, ya claro. nos va a servir para después. Claro. Desarrollando esta fórmula, tenemos que el JXG va a ser igual a la sumatoria de este valor sale de tabla, ¿sí? Como son figuras conocidas, para cada figura voy a tener el momento de inercia baricéntrico de un eje, en este caso un eje horizontal, que hay que analizar la figura. Una pregunta, profe, para el parcial, ¿tenemos que saber todos los valores de esa tabla o la No. podemos tener? La tabla se puede tener en el parcial, Ok. no se pide que se sepa de memoria. De la misma forma que si tenemos un perfil, el perfil, ya sabemos que el perfil laminado en caliente tiene ya los valores de momento de inercia y centrífuga establecidos, ya calculados, y que se obtienen directamente su valor sin la necesidad de calcularlo. Como si en un rectángulo, Gracias. en un triángulo, en un círculo, ¿sí? Entonces, este valor se obtiene de la tabla, interpretando la tabla, fíjense que el primer rectángulo es así, tiene una base y tiene una altura, ¿sí? El momento de inercia con respecto al eje X es base por altura al cubo sobre 12. Pero para el rectángulo la base es esta, la altura es esta, ¿sí? Ese es el eje. Base por altura al cubo sobre 12. Como regla general decimos que la base, JX, base por altura al cubo sobre 12. La base es el lado que es paralelo al eje analizado. La base es el lado que es paralelo y está elevado a la 1. La altura es el lado perpendicular al eje analizado y está elevado al cubo, sobre 12. De tal forma que, si rectángulo, si tenemos el JI, la fórmula es la misma. La base ahora va a ser la H, la base del lado paralelo, que está elevado a la 1, y el lado que es perpendicular, el eje Y, perpendicular, que va a ser la base, está elevado al cubo sobre 12. ¿Sí? La base está elevado a la 1, la altura está elevado al cubo. Bien. Entonces, este valor sale de tabla. Más. Recuerden siempre que el momento de inercia siempre es un valor positivo, mayor que 0.
No así el centrífugo, que si la figura analizada tiene eje de simetría, ya sabemos que el centrífugo es 0. El área, que se calcula el área a partir de la tabla, ¿sí? Que también sale de tabla, o se la calcula, para áreas conocidas, y la coordenada y su i, elevado al cuadrado. Esta coordenada la podemos expresar de la siguiente forma. O lo vemos directamente de la figura por sentido común, esta distancia, por ejemplo, para la figura 1, esta distancia entre el eje XG, 1, y el eje XG, esta distancia que estoy marcando con mi dedo, ahí, ¿sí? Puede ser una diferencia de esta cota, desde aquí, desde el eje base eje X, esta cota menos la coordenada XG. Entonces, coordenada con respecto al eje base y con respecto al eje X base menos la coordenada y su G. Esta es una elevado al cuadrado. Esta es una forma general de poder obtener la distancia. Coordenada con respecto al eje perpendicular al eje analizado del eje base menos la coordenada calculada con respecto al mismo eje. Esta diferencia nos da esa distancia. Para este caso es positiva, porque este valor es mayor. Para este caso también es positiva, porque este valor es mayor. Para esta figura, para la figura 2, este valor es mayor, por lo tanto es negativa, lo que está bien, ¿sí? No sé si la alumna que preguntó con respecto a las distancias, Dania, quedó aclarado cómo se calcula, por sentido común, se averigua las distancias de separación de dichos ejes. Forma general es esta ecuación. Coordenada perpendicular al eje del eje base menos la coordenada perpendicular al eje, obviamente, del baricentro. ¿Sí? Bien. Para el eje Y hago lo mismo, y para el centrífugo, XG y su G. Hago lo mismo con la consideración de que los valores centrífugos para una figura que admite un eje de simetría, uno de los ejes analizados es de simetría, obviamente la figura tiene centrífugo 0, por lo tanto se simplifica la ecuación. ¿Sí? Para el centrífugo, el teorema de ejes paralelos, esta distancia no está elevada al cuadrado, sino que son las coordenadas horizontales y verticales con su signo correspondiente, por lo tanto es importante tenerlo presente. ¿Sí? Obviamente para este valor necesito antes encontrar su eje baricéntrico y su coordenada baricéntrica X, ¿sí? Y hacer el mismo procedimiento pero para un eje rotado. Y luego con estos tres, el J1 y el J2, que ya vimos, sale por fórmula, y que se deduce del círculo de Mohr. El ángulo alfa, que también sale por fórmula y se deduce del círculo de Mohr. ¿Sí? Veamos aquí el círculo de Mohr. A ver. Para esta figura, supongamos que la figura tiene un JX, no lo calculé yo, JXG, J y su G. Supongamos que el eje Y va a estar aproximadamente por acá. Este va a ser aproximadamente. ¿Sí? Este es el eje X, perdón, aquí, el eje X, G, y va a ser aproximadamente aquí el eje Y su G. Bien. Y ahora, numéricamente, obtenemos los valores, solamente los fines de hacer el círculo de Mohr. ¿Qué valores obtenemos? No sé si, Dania, pudiste resolverlo. Nos decís cuál de los dos es mayor. JXG, bien, JXG es mayor y él es mayor, perfecto. Y el centrífugo, ¿qué valor nos da? ¿Positivo o negativo o cero? Viendo la figura, yo me animaría a decir que es con signo positivo. Es negativo, perfecto. XG y su G, menor que 0. Bien, es un valor, ¿qué valor te da JXG? XY. El centrífugo, ¿qué valor es? Debe ser un valor pequeño. No sé si Dania nos puede decir. Menos 1992. ¿Y el JX?
El JX, ¿qué valor te da? 32.000. Bien. 32.000 comparado con 1.900, un valor mucho más grande, 32.000. ¿Sí? Yo decía que podía ser mayor que 0, porque veía que aquí, en mi representación, que está fuera de escala, aquí y aquí parecería que había más sección que aquí, pero evidentemente no. Si esos son los valores correctos, bueno, evidentemente no verifica, pero sí un valor pequeño, próximo a 0. Bueno, con esta definición ya podemos ahora, pero no sé si está bien a distancia, por eso preguntar. Bueno, no hay problema. Habría que resolverlo y verificar si los valores son correctos. Supongamos que nos dan estos valores correctos para hacer el planteo que quiero hacer con círculo de Mohr. Con estos planteos ya podemos ahora representar el círculo de Mohr. ¿Sí? Recuerden que el momento de inercia puede ser positivo, negativo o 0. Uno de estos dos va a ser mayor que el otro. El ejercicio del trabajo práctico, el I era mayor. En este caso el X es mayor. Si hacemos la representación del círculo de Mohr, decimos que en un eje horizontal, vertical, represento centrífugos, que obviamente va a tener una escala, ¿sí?, coherente en función de los valores. Si el valor nos da 1900, bueno, aquí podría poner 5, 10 aproximadamente, ¿sí? 5, 10, menos 10, ¿sí? Solamente a los fines de tener valores y poder representarlo correctamente. Estamos hablando de 10.000. Y en la otra escala, 32.000, 1, 2, 3, aproximadamente por ahí, el JX mayor, ¿sí? Aquí tenemos el eje horizontal, JX, JY, momentos de inercia con respecto a ejes ortogonales. Si aquí tenemos 30.000, 20.000 y 10.000, ¿sí? Supongamos que aproximadamente por ahí, el otro valor nos da 2.000, así que por acá aproximadamente. Por definición, la forma de representar el círculo Mohr es, represento los dos ejes con escalas coherentes, numéricas, no es un diagrama sin valores, sino que es a escala. Voy a representar el valor de JXG en el eje horizontal, que nos da 32, aproximadamente por acá. JXG, 32.000. Obviamente se coloca el valor completo, calculado previamente, ¿sí? Con respecto a este eje, a este punto, voy a representar el momento centrífugo con su signo y con su valor. En este caso nos dio menos 1900. Por acá más o menos, menos 2000. Este punto tiene unas coordenadas de, esto es centrífugo, ¿no? X, G. Este punto tiene unas coordenadas de JXG, punto y coma, JXG y su G. Obviamente, centrífugo con su signo. El signo que nos dio, 13.000, perfecto. El signo que nos dio es negativo, por lo tanto se expresa por debajo del eje, respetando el signo negativo del eje vertical, ¿cierto? Ese punto es un punto que representa el eje XG. Eje XG, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, luego de definir el primer punto, es representar el momento de inercia con respecto al eje Y y representar el eje IG. Entonces, con su valor, que conozco su valor, que vale 13.000, aproximadamente por acá, por ahí, J y su G, 13.000, ¿sí? Represento el opuesto del centrífugo que sale por cálculo, o sea, positivo 2.000, por acá más o menos. Recuerden que todo esto tiene que estar a escala, lo correcto sería que esté a escala, ¿sí? Este valor es menos JXG y su G. ¿Por qué negativo está por encima? Porque el valor nos da negativo, menos lo relaciono con el I, ¿sí? Menos por menos más, por eso su valor es positivo, está por encima. Este punto es representativo al eje I sub G. Tenemos el eje XG, tenemos el eje IG. Dos puntos del círculo. Uniendo esos dos puntos obtengo el J centro, que sabemos que el J centro es el promedio de ambos valores, JX más JI sobre 2, me da el promedio de ambos, J centro, ¿sí? Y a partir del J centro y respetando el radio, voy a representar el círculo. Un círculo aproximado, que es así.
aproximadamente así, ¿sí? Entonces, este punto del círculo es representativo del eje X. Por definición, siempre el valor momento de inercia máximo, que es este punto, se denomina J1, ¿sí? Donde este punto es representativo al eje 1, eje máximo, eje para el cual el momento de inercia es máximo. Este punto es representativo al eje 2, punto del círculo, eje 2, y su valor se llama momento de inercia mínimo, momento principal de inercia mínimo, o J2. J1, J2. Siempre el 1 es máximo, el 2 mínimo. Como tengo una escala, puedo conocer su valor también, ¿sí? Que lo voy a verificar en función del valor analítico que lo encontré por fórmulas, me tiene que dar igual. Si está respetándose la escala, estos valores van a ser coincidentes con el calculado por fórmulas, ¿sí? Y por último, una vez que terminé de representar el círculo, por último, tengo que saber cuál es el eje máximo y el eje mínimo. Como dijimos, el eje es un punto del círculo. Cada eje en el círculo está representado como un punto, en la figura como un eje, ¿sí? Este punto, que es el eje X, para llegar hasta el eje 1, tiene que girar en sentido horario en círculo de Moore 2 veces alfa. Este valor de 2 veces alfa lo puedo calcular también por fórmulas. Ya vimos que había un triángulo interno que se analiza. La cotangente de ese 2 alfa me permite calcular su valor, ¿sí? Entonces, observando la figura y con estos valores, yo descifro que a partir de este punto, para llegar al eje 1, tengo que girar 2 veces alfa. El mismo giro, el mismo sentido de giro, voy a representar en la figura. O sea, antihorario, antihorario. De X a 1. De X a 1 antihorario. En Moore 2 alfa, en la figura alfa, ¿sí? Seguramente alfa va a dar por acá, aproximadamente. Por ahí. Siendo este el giro desde el eje X, aquí, del eje X al eje 1. Este es eje 1. El ángulo alfa, coloco su valor, ¿sí? Valor que sale numéricamente de fórmula, que se representa gráficamente aquí, también lo podría calcular gráficamente, y hay que respetar ese valor encontrado en la figura, ¿sí? Desde X que sale por definición como JX y centrífugo con su signo. Giro hasta el eje 1. Para esos datos es un giro antihorario. Giro antihorario, ¿sí? El eje X coincide con el eje 1, el eje X coincide con el eje 1. 2 alfa, una vez alfa. Y por último, represento el eje 2, que va a ser este punto, diciendo a partir del eje Y voy a girar también en el mismo sentido 2 alfa. Desde el Y voy a girar en el mismo sentido 2 alfa. Lo que es lo mismo decir que desde X gira en sentido opuesto 2 beta o beta. Este es el eje sub 2. Eje 1, eje 2. ¿Sí? Desde el eje Y, sentido antihorario, alfa. Y coloco su valor. Valor que sale calculado anteriormente. Y aquí, 2 alfa, está expresado su sentido. Un error común que vi es que esta representación de giro lo hacen así. ¿Sí? Esto está mal. Esto está mal. Lo que yo estoy diciendo es que a partir de un eje voy a girar en un sentido de giro hasta hacerlo coincidir con el máximo o con el mínimo, con uno de los principales. Entonces es incorrecto ponerle doble sentido. Se coloca el sentido necesario para girar un eje y hacerlo coincidir con el eje principal. Son dos ejes principales, el 1 y el 2. Todo esto es lo que se pide. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede pasar que el giro sea horario? Sí, puede pasar. El giro necesario sale a partir de la deducción del círculo de Moore, representándolo y respetando siempre que el punto del eje X se expresa con una coordenada, el valor del momento de inercia X, y con el centrífugo con su signo. Para este caso, el centrífugo dio negativo, por eso está por debajo, ¿sí? Para este caso, girando antihorario, llego hasta el 1. Si el centrífugo hubiera dado positivo, ¿sí? Si el centrífugo daba positivo, el eje X iba a estar expresado para la misma coordenada horizontal, pero coordenada vertical por encima. Este hubiera sido el eje X, este punto.
Y en ese caso el sentido giro sería horario. Y en ese caso el eje 1 no sería ese, sino que estaría por aquí abajo. ¿Sí? Por eso es importante definir correctamente estos tres valores, porque permiten definir qué giro necesito en el círculo de Moore para obtener el máximo y el mínimo. Eso es lo que se pide que el alumno sepa e interprete. ¿Sí? Por eso en algunos casos, algunos prácticos fueron desaprobados, porque por error, aquí en lugar de 1 ponían 2. El círculo de Moore estaba bien expresado, pero aquí ponían 2 en lugar de 1. Eso es una incoherencia en el desarrollo que me demuestra a mí que el alumno no termina de entender el tema y que necesita un poco más de estudio, porque este eje sale a partir de la representación del círculo de Moore. ¿Sí? No hay dudas que este es el 1, porque estoy viéndolo, de aquí está aquí, gira en sentido antihorario, 2 alfa. Horario, antihorario, alfa. Llego hasta el máximo, llego hasta el máximo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hora es? 6:40. Somos 33, somos bastante. Pensé que iban a venir menos. Bueno, me alegro. Bueno, está entonces el 362. ¿Sí? Terminamos de explicar un poquito más del círculo de Moore, que era un tema que la clase pasada, el lunes, faltaba una clase más para desarrollarlo. ¿Sí? Ya que estamos viendo este tema, quiero hacer otro análisis, que también está relacionado, con una figura conocida, un rectángulo. Antes de pasar a diagramas de esfuerzos internos, que es otros temas que salen en parcial, obviamente. ¿Sí? Si tenemos una figura que tiene esta sección, siendo la base, por ejemplo, 3 veces A, y la altura, por ejemplo, A. ¿Sí? Y tenemos otra figura que tiene esta forma, siendo la base A, ¿sí? Y la altura 3 veces A. ¿Sí? 3A y A y 3A. ¿Cuál de las dos? Supongamos que es la misma sección, pero que tiene una orientación y tiene otra orientación. ¿Sí? Si tuviéramos que poner una viga simplemente apoyada. Tenemos una viga simplemente apoyada que va a soportar una carga de peso propio, una carga distribuida constante en toda su longitud. ¿Cuál creen ustedes que es conveniente expresar? ¿Cuál creen ustedes que es conveniente expresar? ¿De qué forma es conveniente colocar la viga? Supongamos que esta viga, ¿sí? la puedo representar, la puedo colocar de esta forma, así, siendo la forma 1, o de esta forma, la forma 2. ¿Sí? ¿Cuál de las dos es más conveniente? La forma 2. ¿Por qué la forma 2? ¿Cuál es la explicación? Por sentido común uno dice, sí, la 2 va a resistir más una determinada carga que la 1, por el momento de inercia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué por el momento de inercia? ¿Qué quiere decir por el momento de inercia? No sé si Gastón querés comentarnos. Está bien, pero ¿qué querés decir por el momento de inercia? Como les decía, por sentido común, porque el momento de inercia con respecto al eje X es mayor. En esta figura, el eje baricéntrico eje X, ¿sí? De la figura 1, y esta figura, eje baricéntrico X. Ahí. El momento de inercia de la figura 1, figura 2. El momento de inercia con respecto al eje X de la figura 1, ¿sí? Es menor que el momento de inercia de la figura 2 con respecto al eje baricéntrico X. ¿Sí? Por el momento de inercia respecto al eje X es mayor. Claro, este momento de inercia es mayor, no sé si se alcanza a ver. Esa luz justo nos da. Sí, profe, se ve bien, ¿eh? Bien. Se ve bien. Sí. Decimos que el momento de inercia de la figura 2 es mayor que el de la figura 1, que eso va a definir directamente con el módulo resistente y va a permitir tener una noción del esfuerzo interno al cual va a estar sometido esa sección para un momento flector con respecto a este eje. ¿Sí?
con respecto a este eje que viene a ser un eje ortogonal perpendicular al plano. Este eje es un eje perpendicular al plano que resiste momento flector, y obviamente con el concepto que ya sabemos de momento de inercia, a medida que la sección se encuentra más alejada del eje analizado, el momento de inercia aumenta. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ahora tengo una sección? La vamos a llamar sección 3, lo voy a hacer acá. La sección 3 es una sección que voy a hacer lo siguiente. Tiene la misma sección que la figura 2, esta es la 3. Este es el eje baricéntrico, X, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es extraer área aquí, y esta misma porción colocarla aquí. ¿Sí? Esta es la sección que me queda. Lo que hice fue distribuir la sección de una forma diferente, de tal forma que el área total es la misma, por lo tanto el peso de la viga, si fuera una viga de hormigón, por ejemplo, va a ser el mismo, porque no tiene más peso, el mismo peso, esta figura, esta y esta. Pero ¿qué va a pasar con el J3? El J3, obviamente siempre hablando de la figura 3 con respecto al eje X, ¿sí? Va a ser mayor todavía. ¿Por qué mayor? Porque tengo más sección separada del eje para el cual el momento flector que va a estar sometida la viga va a ser considerable. ¿Sí? Esta es la forma de una viga premoldeada. Obviamente no tiene estos cantos de 90 grados, sino que tiene un chanfle, a ver, lo voy a dibujar correctamente. Esta es la sección más óptima de una viga premoldeada, que es aproximadamente así. ¿Sí? Aproximadamente así, en donde lo que se busca es simétrica. Lo que se busca es que haya mucha área alejado del eje. Fíjense que para el mismo material, la misma sección, la misma cantidad de metros cúbicos de hormigón, el mismo peso de la viga, estas tres vigas tienen la misma longitud, la sección es la misma, pero tienen diferentes formas. Esta es la forma más óptima, para la cual el momento de inercia va a ser mayor, para el cual el módulo resistente va a ser mayor, para el cual va a resistir más. ¿Sí? Esa es la conclusión. Este es el motivo por el cual las vigas premoldeadas son de esa sección, por el momento de inercia. ¿Sí? Bien. ¿Qué hora es? 6:45. Hagamos el último de momento de inercia. Quiero que lo hagan ustedes en 30 minutos. ¿Hasta qué hora tenemos clase hoy? ¿Hasta las 8? ¿A qué hora tienen parcial hoy al final? Sí, hay parcial a las 8, profe. A las 8, bien. Son las 6:45. Bueno, hagamos un ejercicio de 20 minutos, un ejercicio corto, pero conceptual. Quiero que lo hagan ustedes y luego comparamos los resultados. ¿Sí? Aquí está. Resolvamos el ejercicio 385. 385. Ahora expreso la sección. Y ahora voy a expresar cuál va a ser el enunciado. 385. Quiero que lo resuelvan ustedes para que vean cómo estamos para el día de sábado. ¿Sí? 385. Asustados estamos, profe. Asustados. No, no hay que estar asustado nadie. Con todo lo que hemos visto no deberíamos. Tenemos una chapa. ¿Sí? Una chapa, tenemos un perfil normalizado C, que tiene esta forma. Aproximadamente.
¿sí? Y tenemos otra chapa. Este es el caso que podría ser de una columna, con esta sección. Perfil normalizado C de 260. Perfil normalizado C, 260. ¿Sí? La chapa tiene 10 milímetros. Vamos a ponerlo en centímetros. 1 centímetro por 45 centímetros. 1 centímetro por 45. ¿Sí? El enunciado nos pide determinar momento de inercia. Con respecto al eje X, no. Determinar momentos principales de inercia. J1, J2, baricéntricos. Profe, una pregunta. Cuando no aclara, o sea, cuando dice J max, J min, ¿es el baricéntrico? No. Cuando no aclara, no aclara. Usted tiene que preguntarle al docente, profe, ¿qué eje analizamos? Ah, bien. ¿Sí? Si Perfecto. no está aclarado, yo no sé si es un eje de la figura, si es un eje de... No, pensé que. Claro, sí, pensé que era el baricéntrico, digamos. Hay varios que no están aclarados por eso. Claro, por un error de tipeo, se obvió en algunos casos, pero puede ser por cualquier eje. ¿Sí? El enunciado Bien, perfecto. lo cambiamos el enunciado y pedimos calcular momento de inercia, momentos principales de inercia, J1 y J2 baricéntricos y la orientación, el ángulo alfa, necesario para obtener esos ejes. ¿Sí? Para hacer esto, obviamente, lo primero va a ser definir el baricentro, definir Jx, definir Ji, calcular el momento estático para definir el baricentro, Jx, Ji, centrífugo, ¿sí? Y luego J1, luego J2, el ángulo, represento los ejes, represento la orientación. Son las 6:48. Les damos 20 minutos. A mañana al mediodía, más o menos, profe. No. 20 minutos y lo resolvemos juntos, si les parece.
Ahí podemos usar la simetría de las figuras, claro. Exacto. Así es. Y sacarlo del centro con los datos que tenemos. Exacto. Así es. Muy bien. Sin calcular mucho. Esa es la idea. Aplicar el sentido común y calcular lo necesario. Y le agregamos también, ¿se escucha? Sí. Le agregamos también el círculo de Moore. ¿Sí? Obviamente, círculo de Moore necesario para interpretar cuáles son los ejes principales de inercia. Después de este quiero que veamos diagrama de esfuerzos internos.
Acá encontré dos exámenes que tomamos el año pasado para resolver el ejercicio del pórtico. ¿Sí? Para que ustedes vean el nivel de dificultad con el que se van a encontrar. Obviamente el examen no va a ser el mismo, así que no hay ningún problema de mostrarlo porque esto se cambia. Para cada examen se hace un examen nuevo, así que no hay problema. ¿Lo puede pasar al grupo de WhatsApp? Sí, no hay problema. Después lo pasamos. Que de hecho, si tengo WhatsApp acá, lo puedo pasar ya mismo. Puede ser que el JXIG es igual a 0. Facu Borges. Por la simetría, digo. Claro, exacto. No hay que tener dudas. La figura Bien, bien, perfecto. tiene dos ejes baricéntricos que son de Claro. simetría. ¿Eh? Por lo tanto, analizando la figura sin la necesidad de hacer cálculos, analizando la figura completa, ya observo que tiene un eje de simetría, que tiene otro eje de simetría. Esos dos ejes de simetría son baricéntricos, por definición. Por lo tanto, el baricentro ya queda definido sin la necesidad de cálculos. No es necesario aplicar el momento estático con respecto a un eje base para despejar una coordenada, para definir el eje baricéntrico. Simplemente observando la figura. ¿Sí? Observando la figura tiene dos ejes de simetría, que son ejes baricéntricos, que son los ejes para los cuales, bueno, el JX iba a ser 0. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué significa eso? Puede ser que es el círculo de Moore, el ángulo de tercero, ¿no? Bueno, a ver, representémoslo para completar con todo lo que pide el enunciado. Acá estoy con WhatsApp. Ahí. A ver si entra. Ese es uno. Listo. Ahí acabo de mandar por WhatsApp el ejercicio que vamos a hacer ahora. Y este no se lo voy a compartir. Capaz que le hacemos una modificación y es el que tomamos. Solamente ese. Bueno, 7 y 5. 5 minutos más y tiene un centro. 5 minutos más y resolvemos este. Y luego resolvemos el pórtico. Pórtico, ejercitación tipo. Ese ejercicio salió el año pasado en el examen recuperatorio. Que es el que vamos a resolver ahora. Puede ser que el JXG, bueno, a ver, no tengo sus valores, pero lo vamos a ir expresando y luego comparamos. Según el compañero, nos da 23.732. Y él, con respecto al eje Y,
Bueno. Centímetros a la cuarta. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿tiene definido qué puntaje va a valer cada uno de los ejercicios? No, no está definido todavía. Ustedes tienen que tratar siempre de resolver todo, ¿sí? Todo lo que estamos viendo, si son 2 ejercicios, los 2 van a tener el mismo puntaje. Si son 3, estará equitativo, o sea, está distribuido equitativamente con respecto a los temas y a la importancia de cada tema. No hay un desbalance que a la hora de corregir es mucho más fácil que cada uno tenga su puntaje. Se hace un puntaje, se evalúa, no solamente en función del puntaje establecido, sino también un concepto general, ¿sí? O sea, a la hora de poner una nota se evalúa todo eso. Bueno, 2 minutos más y resolvemos el ejercicio, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede pasar que la distancia, o sea, en I, del eje IG a la planchita esa que está arriba, sea 0 porque justo pasa por el baricentro de la figura? ¿A vos qué te parece? Que sí. Claro, que sí, claro, Ah, está. Entonces, toda esa multiplicación se hace 0, digamos. claro, exacto. Ah, gracias. Exacto, exactamente. No hace falta hacer ese término. No hace falta aplicar teorema de Steiner para la figura. Le pongamos número. Figura 1. ¿Sí? A esta la vamos a llamar figura 2, figura 3 y figura 4. Así tenemos las 2 chapas, 1 y 2, los 2 perfiles 3 y 4. ¿Sí? Este ejercicio vamos a resolver luego. Para el alumno que preguntó, acá me escribió, dijo que puede dar clase previo al parcial, clase mañana. ¿Ustedes quieren que tengamos clase mañana? ¿Qué clase tienen mañana? Mañana viernes. ¿Qué clase tienen? Recuperatorio de análisis matemático. ¿En qué horario? Creo que a partir de las 6 de la tarde, 6:30. Bueno, ¿ustedes están Hasta interesados? eso de las 8 y de las 8 comienza coloquio. Ah, bien, entonces tienen todo el día de mañana. Bueno, entonces no. Porque si no, le iba a decir que aquellos que estén interesados, bueno, podemos hacer una clase de consulta, una tutoría, la clase de mañana, el día de mañana. Para aquellos que estén interesados, si se suman varios, bueno, puedo estar presente yo, no tengo problema. Lo coordinamos y estoy. Y si no, bueno, no. Como les parezca. Sí, como vote la mayoría. Si son dudas puntuales, ya sabemos que por WhatsApp. Yo estoy ahora mucho más con la UV, así que estoy corrigiendo rápido. A mí JXG me dio 55.000. Bueno, 55.000, un valor bastante diferente. Que a priori me hace un poquito de ruido ese valor tan grande. Pero bueno, habría que... 55.000 también. Bueno, igual estaría bueno, no todos tienen que recuperar lo que probablemente tienen el día sin clase. Me dicta que lo hice mal. Bueno, 26.000. Bueno, hay varios valores aquí, 26.000. Bueno, ya estamos entonces en condiciones de hacer el JXG. Bueno, lo primero que hacemos Claro, es... porque si a mí también me dio 26.000. Bueno, Me confundí con el JI. bien. Lo primero que hacemos es 26.146. Vamos a poner su valor. 146. ¿Sí? 6.
centímetros al cuarto. Ahora vamos a calcular a ver cuál es el correcto. Lo primero que hacemos entonces es, si nos pide calcular momentos de inercia baricéntricos, ¿sí? Momentos principales de inercia para ejes baricéntricos, lo primero que calcular es el baricentro. Lo que hacíamos antes era definir un eje base, calcular el momento estático, una coordenada baricéntrica, definimos el eje baricéntrico. En este caso, observando la figura tiene eje de simetría. Este es un eje de simetría. El eje horizontal, ¿sí? El eje horizontal es un eje de simetría, para el cual yo podría calcular momento estático para el eje, vamos a llamar eje X. Yo podría calcular momento estático del eje X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el momento estático del eje X? Este eje X, ese eje X, eje de simetría. ¿Cuánto vale el momento estático del eje X? No tengo apuro, ¿no? ¿Cuánto vale el momento estático del eje X? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es el momento estático? ¿Nadie? Era la sumatoria de las áreas por las coordenadas verticales al baricentro de cada figura. Bien. Elevado a la 1, ¿sí? Que para áreas definidas puede ser una sumatoria de áreas por coordenada, en este caso I, que va a ser igual al área total por la coordenada I, ¿sí? Ese X vale 0. Vale 0, como dijo el compañero, claro. Momento estático del eje X, siendo el eje X un eje de simetría, vale 0, porque el área que tengo por encima y por debajo es la misma, las distancias son las mismas, de un lado positivo y del otro lado negativo, esta sumatoria continua va a dar 0. Dicho de otra forma, esta sumatoria de áreas definidas, de un lado tengo coordenadas positivas, del otro lado negativo, da 0. La coordenada, claro, de aquí, de que el momento estático es 0, despejo que esta coordenada baricéntrica vale 0 y que el eje X es un eje baricéntrico. ¿Sí? El mismo planteo lo puedo hacer, estamos repasando un poco teórico, ¿no? El mismo planteo lo puedo hacer a partir del eje Y. ¿Sí? Ese eje, si yo defino el eje Y, un eje coincidente con el eje de simetría, ese eje va a tener un momento estático, S sub I, igual a 0, por lo tanto su coordenada baricéntrica X, coordenada X, va a ser 0, por lo tanto este es un eje de simetría. ¿Sí? Simplemente observando la figura, puedo definir cuáles son los ejes de simetría. Entonces ya hice lo primero que pide el enunciado, es calcular el baricentro. Este es el baricentro. ¿Sí? Lo segundo, calcular momentos de inercia con respecto a ejes baricéntricos, JXG. Vamos a aplicar el concepto de teorema de Steiner cuando sea necesario o no. ¿Sí? Primer figura, figura 1. Momento de inercia con respecto a la figura 1. Va a ser igual a momento de inercia con respecto a ejes baricéntricos, a ese eje que es paralelo, que por definición sale como la base, que vale 45, elevado a la 1. La altura, 1, elevado al cubo. ¿Sí? La base por la altura, el lado perpendicular, elevado al cubo, sobre 12. Más el área de la figura 1, 1 por 45, todo trabajando en centímetros, por la distancia que separa dichos ejes. ¿Qué ejes? El eje XG y el eje baricéntrico de la figura 1, ¿sí? Que es este eje, que va a estar a 1260 sobre 2, o 26, para trabajar en centímetros, sobre 2 es esta coordenada, más 1 sobre 2, ¿sí? Es la mitad de la altura. De esa forma defino la distancia en la cual se encuentran dichos ejes. Todo esto elevado al cuadrado. Esta expresión va a ser necesaria para la figura 1. ¿Sí? Para la figura 2, la expresión es la misma.
La sección, el momento de inercia es el mismo, la sección es igual. La coordenada es negativa porque está por debajo, pero los fines prácticos, al estar elevado al cuadrado, numéricamente es lo mismo, así que es válido poner por 2. ¿Sí? Aquí sigue la ecuación como una sumatoria. ¿Se entendió? Figura 1 y figura 2. Por eso dice por 2. Para la figura 3, es esta figura. Si yo observo la figura, el eje baricéntrico, el baricentro está aquí, ahí. El eje baricéntrico de la figura 3 es coincidente con el eje XG, por lo tanto no es necesario aplicar teorema de Steiner. ¿Sí? No es necesario aplicar este teorema porque esta distancia obviamente va a ser 0. El eje baricéntrico de la figura es coincidente con el eje baricéntrico de la figura en su conjunto. El momento de inercia con respecto al eje X sale de tabla. El de la tabla es coincidente con el X de la figura y tiene un valor de 4.820. ¿Sí? Esto es para la figura 3. Para la figura 4 tiene el mismo valor, por 2. Esa es la expresión necesaria para obtener el momento de inercia con respecto al eje X. Su valor vamos a calcular su valor. 45 sobre 12 más 45 por 26 sobre 2 más 0.5, todo esto elevado al cuadrado. Todo esto por 2. Bien. Más 4820 por 2. 26.050. ¿Por qué les dio diferente? 26.050 centímetros a la cuarta. ¿Por qué les dio diferente? Ahí me dio eso. Bien. Aquellos que les dio este valor, ¿por qué será? ¿Pudieron encontrar cuál es el error? Acá estoy considerando todos los decimales, así que... Ahí me dio eso, a mí igual. Perfecto. ¿Sí? Estos valores son incorrectos. Recuerden que, revisen qué rápido que sale. Ya encontré el error, perfecto. Revisen qué rápido que sale el cálculo. Si tengo bien claro qué es lo que estoy haciendo. No estoy calculando de más. Estoy calculando y aplicando conceptos cuando es necesario. Teorema de Steiner cuando es necesario. En este caso el eje es coincidente con el eje analizado, así que no hace falta. Entonces dijimos JXG vale 8.205 centímetros a la cuarta. Listo. Vamos a hacer lo mismo para el eje Y. Borro aquí. Así hacemos lo mismo para el Y. J sub I. G es igual a, nuevamente, sumatoria de, aplico el teorema de Steiner cuando haga falta, si no, no. Figura 1, el eje de la figura 1 es coincidente con el eje Y y G. Por lo tanto, no hace falta aplicar el teorema de Steiner. El JI de la tabla es coincidente, perdón, figura 1. La figura 1, el JI lo calculo en función de las tablas, base, siendo la base el lado paralelo al eje analizado. O sea, la base vale 1. Por la altura, que es el lado perpendicular, 45, elevado al cubo sobre 12. La base es el lado paralelo al eje. Esta figura, con respecto a este eje, tiene un lado que es paralelo, es ese, su J sub I. B por H cubo sobre 12. La base es el lado paralelo al eje y está elevado a la 1. La altura es el lado perpendicular al eje, ¿sí? Y está elevado al cubo. Todo esto sobre 12. Base por altura al cubo sobre 12. Listo. Este es el momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje IG
que es el mismo al eje IG1. Para la figura 2 voy a hacer lo mismo, por lo tanto lo multiplico por 2. Continúo la sumatoria. Figura 3. El eje I sub G3 es este eje que estoy remarcando con puntos. Ahora sí voy a necesitar aplicar teorema de Steiner. Teorema de Steiner me dice que el momento de inercia baricéntrico del eje IG3, que es este, ¿sí? IG3. IG3 vale 317, el de la tabla es coincidente con el de la figura, porque el perfil tiene la misma dirección, 317 centímetros a la cuarta, más el área de la figura, 48,3 centímetros al cuadrado, por la distancia que separan el eje analizado, eje IG3, IG, con el eje considerado eje IG3. Esta distancia la puedo expresar como 45 sobre 2, 45 sobre 2 es esta distancia. 45 sobre 2. ¿Sí? Menos esta coordenada, que es una coordenada para definir la ubicación del baricentro, que sale de tabla, que la tengo aquí. En la tabla se denomina E sub I. 2,36, perfecto. Esta distancia vale 2,36 centímetros. ¿Sí? Entonces, 45 sobre 2 menos 2,36. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Este es el momento de inercia con respecto al eje IG de la figura 3. La figura 4, al ser simétrica, tiene el mismo momento de inercia, la misma área, y la coordenada va a ser con signo opuesto, pero está elevado al cuadrado, numéricamente no varía, es válido poner por 2. Y esta es la ecuación necesaria para calcular momento de inercia de esa figura, de ese eje. Su valor, lo vamos a calcular ahora, 45 al cubo, por 2 sobre 12 más 2 por 3,17 más 48,3 por 45 sobre 2 menos 2,36 elevado al cuadrado. 55.000. J y su G, 55.004,35,4 centímetros a la cuarta. ¿Sí? ¿Es correcto? 55.000. 45 al cubo por 2 sobre 12. Más 2 por paréntesis 3,17 más 40. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. 2, 26 al cuadrado. Perfecto. Ahí el JXG lo calculamos bien, pero lo anotó mal ahí. Eso le estaba por decir. ¿Lo calculamos bien? Sí, pero lo anotó mal ahí. Era 26.050 y usted puso 8.000. ¿Por qué no anoté ese número? Bueno. Y el cálculo daba 26.000. Sí, sí. Bueno, esas cosas está mal. 26.000. 146. 26.050. ¿26.050 el valor? Bueno, Sí, profe. lo expresé mal. ¿Sí? No sé por qué. Capaz que fue el número que me quedó en la calculadora. Bueno. Bien. JI, 55.000. ¿Sí? Si es el valor. Listo. Y ahora, ¿qué nos queda? El momento centrífugo. ¿Cómo se calcula el momento centrífugo? ¿Qué hora es? 7:27. Uy, no vamos a llegar. Vale, JXG. 0, profe, porque Vale tenemos 0. todo eje de simetría. Exacto, no es necesario cálculo. JXG
I sub G igual a 0. Ya dijimos que no hace falta aplicar el concepto de teorema de ejes paralelos. Si lo aplicáramos también es válido, pero no hace falta. Aplicando el teorema de ejes paralelos, diríamos que esta sección tiene coordenada positiva, esta negativa, negativa, esta positiva. Su sumatoria se van a equivaler en valor y signo opuesto, la sumatoria total va a dar 0. O sea, por definición ya sabemos que vale 0. Y ahora, el J1 y el J2, ¿cómo sale el J1 y el J2? Y son iguales a los JX y JY, ¿no? Exacto, exacto. El mayor va a ser igual al J1. El menor va a ser igual al J2. En este caso el 1 es equivalente al I, el 2 es el equivalente al X. ¿El alfa? ¿Cuánto vale el alfa? 0. 0. ¿45? 0. 0. 0. No es necesario hacer un giro para coincidir el eje X con uno de los principales de inercia. Y aquí mismo lo estamos viendo. El eje X, el momento de inercia con respecto al eje X, es igual al momento de inercia con respecto al eje 2. Por lo tanto, el eje X y el eje 2 son coincidentes. El eje X es coincidente con el eje 2. Este es el eje mínimo, o el eje principal de inercia mínimo. El eje Y, ¿sí? Su momento de inercia con respecto al eje Y es equivalente al momento de inercia con respecto al eje 1. Por lo tanto, el eje Y es equivalente al eje 1. ¿Sí? Alfa vale 0, obviamente. Y de esa forma estamos cumpliendo lo que nos pide el enunciado, determinar momentos principales de inercia, aplicando el concepto sin la necesidad de calcular numéricamente o llenar una tablita o buscar una fórmula, aplicamos el concepto. Por último, el círculo de Moore. Aplicamos el concepto, círculo de Moore, JXG, JX, JI, JXI. Para tener valores aproximados, 26.000. Vamos a hacer ¿Profe? 10. ¿Sí? Eso pasa, o sea que el J1 coincide y el J2 coincide con JXG y JIG, porque son simétricos los ejes de Claro, simetría. exacto. O sea, los dos tienen que ser de simetría. ¿O qué pasaría Con si uno uno solo es de solo, simetría? con uno Ah, solo es como alcanza con asegurar que el centrífugo vale 0 con uno de los dos ejes de simetría. Si tenemos una figura que es así, perfecto. por ejemplo, cualquier sea la figura, estoy dibujando, parece una espada. Si tenemos una figura que es así, ¿sí? Tiene un eje de simetría, esta figura tiene un eje de simetría, no tiene un eje horizontal de simetría. Este eje vertical ya asegura que el centrífugo es 0 y que los dos ejes, ¿sí?, baricéntricos van a ser principales de inercia, uno máximo y el otro mínimo. ¿Sí? Bien, círculo de Moore, representamos los ejes, ¿sí? Expresamos sus valores, 26.000 aproximadamente por aquí. Represento el eje X, 26.000, aquí. Eje XG, 26.000. Su centrífugo, o sea, 0, o sea, este punto. Expreso el JI, 55, por aquí. J sub I, 55. Su centrífugo opuesto, o sea, 0 también. Uno de los dos puntos, obtengo el centro. A partir del centro represento radio, un círculo cuyo radio está definido. Este es el círculo de Moore, ¿sí? En donde el JI es igual al J1. JI es igual al J1 a este punto. Este punto, el JX, es igual al J2. Aquí no hace falta expresar sus valores porque no tengo. Y a partir de este análisis podría ver y decir, si yo este eje roto aquí 45, roto en sentido antihorario 45. En círculo de Moore, a partir del X, que es este punto, girando al mismo sentido, antihorario, pero aquí 90, aquí 45, aquí 90. Girando 90, obtengo este punto. Este es un punto que podríamos llamar a este eje, por ejemplo, eje 3. ¿Sí? A este punto lo voy a llamar eje 3. Es un punto para el cual su momento centrífugo es el J centro,
y su momento de inercia del J centro y su momento centrífugo es máximo. JXI, en este caso, mínimo. ¿Sí? Entonces, una pregunta de examen podría ser, a partir de esta figura, definir momentos principales de inercia y averiguar cuál es la orientación necesaria para encontrar su momento centrífugo máximo. Entonces, represento el círculo de Moore, observo cuál es el punto en el cual el centrífugo es máximo, ¿sí? En este caso rotando 90 grados desde el X hasta el eje 3, 90 grados en sentido antihorario, desde el X hasta el eje 3, 45 en la figura. 2 alfa aquí, allí alfa. La forma de no olvidarse de que aquí es 2 veces el ángulo y aquí una vez, es decir, desde el eje X hasta el eje Y, yo necesito rotar 180 grados en el círculo de Moore para hacerlos coincidir. El eje que está representado por un punto necesita rotar 180 grados en el círculo de Moore hasta coincidir con el eje Y, ¿sí? En el círculo. En la figura, el eje X rota 90 grados hasta hacer coincidir con el eje Y. En la figura es alfa, en el círculo de Moore 2 veces alfa. De esa forma, haciendo ese análisis simple, no se van a olvidar nunca de que allá es una vez alfa y aquí 2 veces alfa. ¿Sí? Y de esa forma queda completo el ejercicio simple, conceptual, que puede salir en un práctico, en un parcial. ¿Sí? Demasiado fácil, para mi punto de vista demasiado fácil, se lo puede hacer un poco más complejo, pero es conceptual y bastante práctico para, bueno, para evaluar. Bien, ¿alguna duda más sobre momento de inercia? Quería ver diagramas, que no llegamos a ver, pero sí podemos empezar a plantearlo. ¿Alguna duda más sobre momentos de inercia? Momento de inercia, momento centrífugo, círculo de Moore. Mañana en la de repasos, si no, profe. Mañana, yo no quiero ser injusto con el resto de los compañeros, pero no corresponde tener clases para alguno y para otro no. Déjeme que lo consulte con la cátedra, si corresponde o no que hagamos una clase, una tutoría mañana. Como les digo, no quiero ser injusto para aquellos alumnos que no pueden asistir. Así que después les voy a confirmar por WhatsApp si vamos a hacer una clase de repaso mañana. ¿Sí? Listo. ¿Quedó una duda más sobre este tema? Son las 7:35, tenemos media horita más. Así vemos diagramas. Después ven mi video, eso es las 4 del sábado. Si no quedaron dudas, borro. Bien, la estructura entonces tiene esta forma. A ver. Esta es una estructura que no estaba dibujada en otro lado, así que tengo que ver de acá.
25 grados, 5 toneladas. Y aquí tenemos 2 toneladas sobre metro, 1,5. ¿Sí? 1,5, 2, 5 toneladas, 25 grados, 3, 4, 1,5, 4, 3, 2 y 5. A, B, C, D, C, D, E y F. Bien. Bueno, empecemos por el cálculo de reacciones. Me dicen cuando tengan la reacción, ¿cuánto vale? Recuerda que lo primero era resolver lo que pide el enunciado, no resolver de más. En este caso el enunciado pide trazar los diagramas normal, corte y momento con sus valores, obviamente. Verificar el equilibrio del nudo D. Nudo D. No es necesario hacer el planteo, en este caso, ¿no? No es necesario hacer el planteo de estudio cinemático, cantidad de chapas, grado de libertad, condiciones de vínculo, no es necesario. Verificar vinculación aparente. Si lo hacen no va a estar de más, pero no va a aportar porque no se pide según el enunciado. Abajo dice, nota plano de rodamiento del apoyo móvil A es paralelo con el tramo AB. ¿Sí? ¿Eso qué me permite? Una facilidad a la hora de calcular su reacción, así como su ángulo. FRX 8,176 la izquierda. Bien. Entonces este va a ser el diagrama cuerpo libre. Aquí tengo para la sección F 8,17,6. ¿Sí? RA 2,4. Entiendo que así. 2,4. FRI 0,31 por abajo. Y me está faltando el momento en F. $24,726 antihorario. Antihorario 24,726 toneladas. ¿Sí? Bien. Definido entonces ya las reacciones. Recuerden que la verificación de reacciones, si el enunciado no lo pide, no es obligatorio, pero sí es aconsejable, porque les va a permitir a ustedes saber de antemano que el ejercicio está bien planteado, como decimos siempre. Empecemos por el esfuerzo de normal. Quieren hacerlo, son las 8 menos 20. Háganlo ustedes en 10 minutos. Así los últimos 10 minutos empiezo a desarrollarlo yo y vemos hasta dónde llegamos. Están pidiendo... Estoy quedando sin batería. Miren, otro grupo, así que...
Los ángulos en A serían alfa 36, 86, 99. Perfecto. No entiendo para qué haría falta ese ángulo todavía. Bueno, haría falta para hacer los sumatorios de fuerza en I y demás. ¿Sí? Depende de cómo se considera alfa y beta, ¿no? Arco tangente de 4 sobre 3. Este ángulo vale 53,13. ¿Sí? Aquí tenemos beta. Y este va a ser beta también. Beta, beta, alfa más beta 90. Este vale 90 menos eso. 36,869. 36,87. ¿Sí? $53,13 abajo a la izquierda, exacto. Empecemos por el diagrama de esfuerzo normal. Siempre buscando del lado que tengo menos cantidad de fuerza para hacer el planteo. Recuerden que si el enunciado no lo pide, no es necesario hacer el planteo específico de cada tramo. Hay tramos que se representan su diagrama de esfuerzo interno directamente viendo el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que es conveniente representar el diagrama de cuerpo libre y los diagramas de esfuerzos internos en la misma hoja para tener esa comparación rápida. Empecemos aquí. El tramo AB. AB. Bueno, los dejo trabajar 5 minutos porque si no, los molesto. Aproximadamente algo así. Vamos a poner aquí esfuerzo normal, cuya unidad es tonelada. Y los valores, como ya sabemos, se expresan en valor absoluto. Esfuerzo de corte, cuya unidad es tonelada. Esfuerzo de momento, cuya unidad es tonelómetro. Ahí la única fuerza que nos produce un esfuerzo normal es la distribuida. No sé qué querés decir con eso. Porque aquí tenemos esfuerzo normal. Aquí. Aquí tenemos esfuerzo normal, aquí tenemos esfuerzo normal. Aquí también. Aquí también tenemos esfuerzo normal. En el tramo AB. Perfecto. El tramo AB, si miramos del lado izquierdo, esta fuerza, al ser paralela a la sección, no va a provocar normal. La normal la produce la carga distribuida. Exacto. Que obviamente en el extremo va a valer 0. Y un infinitesimal antes del nudo, del B, un infinitesimal antes, va a valer su expresión máxima, este valor proyectado en el sentido perpendicular a la sección. 1,5
¿Es por 4 o es por 5 metros? 1,5. ¿Es por 4 o por 5 metros? Su carga puntual equivalente. Por 4. 4. ¿Por qué es por 4? Porque así lo determina la fuerza distribuida. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque es el largo de la carga distribuida. Porque no es normal la barra la carga. Porque es equivalente al área de la carga distribuida. Esta área se calcula como este valor, la base, por la altura, 4. ¿Sí? Es el valor de la carga por su distancia perpendicular a la dirección de la carga. Porque es largo de la carga distribuida, exacto. Equivalente al área de esta porción. Esta figura rectangular trapezoidal tiene un área igual a 1,5 por 4, equivalente al valor de fuerza puntual equivalente. Bien. Entonces, 1,5 por 4 es la fuerza puntual de toda la carga, proyectada en el sentido perpendicular a la sección. Si la sección es esta es la fuerza puntual equivalente, la voy a proyectar perpendicular, o sea, es esta proyección. ¿Sí? Si este es el ángulo 53, aquí tengo un ángulo 53,13. Lo estoy haciendo improlijamente, pero es los fines de saber si es por el seno o por el coseno o por qué ángulo. 1,5 por 4 es esta fuerza. Esa fuerza proyectada en el sentido perpendicular al eje, para hablar de normal, perpendicular a la sección, va a ser por, si este es alfa, aquí tenemos 90, ahí, este es alfa, este es alfa, por el coseno. ¿Digo bien? ¿Coseno de 53? No, no. 1,5 por 4 por coseno de 53, 3,6. A ver. 36,87, 3,6. Veámoslo en grande, así nos sacamos la duda todos. Esto tiene que estar bien claro porque es un error Sí, por bastante favor, común. profe, porque Tenemos la sección. estuvimos trabajando mucho con compañeros en este tipo de ejercicios y la verdad que estamos muy complicados. Bien. Y la gran mayoría, salvo Maxi que la tiene un poquito más, Sí. más siestro, porque la tiene un poquito más fija, el resto estamos medio complicados. Tenemos el eje de la estructura, la sección. El ángulo 53,13, por cálculo, era este. ¿Sí? 53,13. La fuerza puntual equivalente es horizontal, que la traslado, proyectándola, la traslado hasta la sección, que es esa sección. Esta es la fuerza. ¿Sí? Su proyección en sentido paralelo y perpendicular son estas dos. Esta es la fuerza de 1,5 por 4, o sea, 6 toneladas. ¿Sí? Proyectándola en el sentido paralelo a la sección, perpendicular a la sección. Si este es alfa, este va a ser alfa. ¿Sí? Este va a ser alfa. ¿Está bien? Alfa. Estos dos alfas por ángulos internos son equivalentes. 6 toneladas por coseno de alfa, coseno 53, me da esta proyección. 3,6. 3,6, que lo represento ya sea para arriba o para abajo, en función de la convención elegida. Yo elijo para arriba. Estoy observando que es entrante a la sección, por lo tanto va a ser compresión. ¿Sí? Va a tener una variación que es de tipo función lineal. ¿Qué hora es? 8 menos 10. Bien. Tramo AB, 3,6. Cuidado, ¿no? Gastón Sal. Está bien lo que está expresando, pero hay que interpretarlo también. Aquí hay una variación lineal que todo el tramo AB no es 3,6. Aquí vale 0, hasta 3,6 variación lineal, función lineal. ¿Sí? En BC, ahí sí va a ser constante. En BC va a ser constante y va a valer, si miro hacia la derecha, 5 por coseno más este valor, o menos este valor. 4,09 tracción. Bueno, a ver. 5 por coseno de 35 menos
8,176. Compresión, 4,08. El tramo BC está comprimido. Compresión, 4,08. Para hacerlo más simple, sí da eso. Bien. En lugar de elegir el lado izquierdo, donde tengo que proyectar esta fuerza en sentido horizontal, lo podría hacer tranquilamente. Mirando el lado derecho, tengo esta fuerza y esta fuerza, estas dos. ¿Sí? Esta es mayor que la proyección de esta, comprime. Si miro el lado izquierdo va a ser 1,5 por 4, o sea, entrante, menos 2,4 por coseno 36,87. 4,08 positivo, significa que es entrante la sección, significa que es compresión. El tramo CD, si miro del lado inferior, voy a tener menos 5 por seno de 35 más 0,31. 2,55. Perfecto. Ahora sí, compresión. Elijo uno de los dos lados, podría ser este, cualquiera. Si esto es 4, aquí tenemos 2,5. ¿Sí? En este tramo tenemos tracción de 4,09 o 5 por coseno de 35. Tracción que la voy a representar, si estoy expresando hacia arriba compresión, hacia abajo. 4, que va a ser casi este segmento. Tracción 4,10, 4,095. Y por último el DF, extracción también 0,31. Les represento el lado derecho, positivo 0,31. ¿Sí? Porque del lado izquierdo representa compresión. Este es el esfuerzo normal. No solamente se evalúan los valores, se evalúa también que la representación sea la correcta. Ahí, profe, no deberíamos respetar que la compresión la estamos graficando fuera de la estructura. En este caso, al tener esta viga, ambos son correctos. ¿Sí? Si aquí lo hubiera representado por fuera, y digo estos tres tramos, si lo represento recto, se representa para un lado o para el otro. Si vos lo haces con un programa, esta columna, que es una columna inclinada, va a tener el mismo criterio de representación que esta columna. ¿Sí? Del lado izquierdo de compresión, del lado izquierdo de compresión. Digamos que ambos son correctos para esta materia. Sí, lo puso traccionado. Compresión, tracción. El tramo D es tracción, sí, tracción. Listo, eso sería el esfuerzo normal. ¿Qué hora es? 8 menos 5. Bueno. ¿Le va a quedar el esfuerzo de corte? Sí. Disculpe, no quiero ser extraído, pero después se podría hacer el momento del tramo AB antes de terminar la clase. Si no Lo me hacemos molesta. ya. Sí, lo hacemos ya. El tramo AB. Empecemos con el corte primero, luego hacemos el momento. Siempre es conveniente primero representar el corte, porque nos da un indicio de cómo representar luego el momento. ¿Sí? Lo hacemos ya. Bien. Tramo AB, esfuerzo de corte. Corte. ¿Sí? Un infinitesimal hacia la derecha de A, tenemos un corte que vale 2,4. Estamos de acuerdo, ¿no? Un corte constante. Un corte por la fuerza puntual vale 2,4. Lo voy a suponer representándolo hacia arriba. 2,4. Del lado izquierdo hacia arriba. Por lo tanto, del lado derecho va a ir hacia abajo. A medida que me alejo, representando una distancia x genérica variable, que no lo hice aquí, pero lo podría hacer para representar la ecuación, a medida que me alejo, esta fuerza se empieza a considerar y aumentar su valor hasta esta sección, en donde, para esta sección, si calculo el corte mirando la fuerza del lado izquierdo, voy a tener 2,4 hacia arriba, y la proyección de esta fuerza, en sentido paralelo a la sección, hacia abajo. Por lo tanto va a ser más 2,4 menos, más 2,4 menos 1,5 por 4 por, habíamos dicho, por el seno de 53, si no me equivoco. Esta es la sección, esta es la fuerza puntual, las dos proyecciones, este era el ángulo de 53, este es el ángulo de 53, por el seno. ¿Okay?
Todo esto me da 2,4 para abajo. Para abajo, 2,4. Me da signo negativo, lo expreso signo positivo, porque se expresa en valor absoluto. No sé si me ven ahí. Creo que ahí se ve mejor. Me parece que ahí se ve mejor. ¿Puede ser? ¿O se ve más o menos? Ahí. No sé. Bien. 2,4, que su valor numérico del lado izquierdo es negativo, pero si lo calculara del lado derecho me daría positivo, se expresa en valor absoluto. Y se representa su sentido de corte del lado izquierdo hacia abajo, del lado derecho hacia arriba. La función es una función de carga distribuida constante, el corte es una función lineal. Función lineal cuyo punto hay una sección en la cual el corte vale 0, ¿sí? Que si analizamos los valores, existe una simetría de valores, por lo tanto puedo asegurar que este corte está a la mitad. Tengo una función lineal, desde un valor 2,4 hasta un valor 2,4, función lineal. El corte está a la mitad de 3, o sea, a 1,5, a la mitad de la altura, o sea, a 2 metros, a la mitad de su hipotenusa, o sea, a 2,5. ¿Sí? Esa es la sección en la cual el corte vale 0. Estas distancias son aconsejables representar en el diagrama de corte su valor numérico con su unidad en longitud. Es lógico porque RA lo sacamos con el momento de la articulación en B hacia la izquierda. Es 2,4 negativo. Es lógico porque RA, no entiendo qué querés decir. Lo sacamos con el momento de la articulación en B hacia la izquierda, al menos nosotros. ¿Sí? No entiendo bien cuál es el comentario. Es lógico, no entiendo. Ah, es lógico esta expresión, que esta representación del corte sea así, ¿sí? Sí, sí. Sí, en realidad lo decía porque RA lo sacamos con la carga distribuida. Claro. Y que está a la mitad de la distancia de AB, exacto. digamos. Por último, diagrama de momento. ¿Sí? ¿Cuánto vale el momento aquí? 0. ¿Cuánto vale el momento en la articulación? 0. Articulación que no se la representa en el diagrama, ¿no? Articulación no está representada. 0, 0. Tenemos una sección en la cual el momento es máximo, la cual lo voy a calcular, que justo a la mitad va a ser, para calcular el momento, 2,4 por su distancia, 2,4 positivo, si miro el lado izquierdo, positivo, horario. 2,4 por su distancia, que es la mitad, o sea, 2,5. Menos la porción de la carga distribuida, que vale 1,5. Por su altura, 2. Por su distancia, que es perpendicular, por 1. Todo esto me da 3. Del lado izquierdo, 3 positivo, significa que tracciono las fibras inferiores, las represento hacia abajo. 3, 3. ¿Sí? Esto es una función cuadrática, cuyo momento máximo vale 3. Desde 0, momento máximo igual a 3. Desde 0, pasando por 3, hasta 0. Y esa es la representación del tramo AB. ¿Sí? Profe, perdón que lo moleste, ¿podríamos suponer que tenemos una carga vertical en A? Exacto. No, pero ese brazo de palanca que tendríamos con respecto al momento, a ver, no te podría estoy calcular? Vamos de vuelta. ¿Cómo me Si decís? tuviésemos un apoyo, si tuviésemos un apoyo fijo en A. En A tengo un apoyo fijo. Sí. O sea, aquí si tengo dos tendríamos, por reacciones. ejemplo, RAX, perfecto. La reacción en X, el brazo de palanca sería el X entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Cuando tomemos el momento. La distancia vertical, sí. La reacción en Y. Sí. O sea, RAI. Ese brazo de palanca. Sí. ¿Cómo lo vamos calculando? ¿Es con el seno? O sea, ¿sería con la tangente del ángulo de arriba? El brazo de palanca de RAI es la longitud horizontal. Sí. La longitud horizontal para la mitad vale 1,5. Pero en la función, cuando nosotros lo vamos escribiendo. En la función tenés que definir una distancia x. Si vos expresas una distancia x vertical, ¿sí?
con esa distancia X vertical tenés que expresar las otras distancias necesarias. Ya fue una hipotenusa, tenemos un triángulo. Así, así y así. ¿Sí? Esta es la distancia X, que es variable. ¿Sí? Este es el ángulo alfa, que ya calculé. ¿Sí? Esta es la otra distancia que podría llamar, por ejemplo, distancia, bueno, tendría que ser X, pongámosle X1. ¿Sí? X1 es la distancia variable y va a ser el brazo de palanca de R ahí, que lo puedo expresar en función de X. Tangente de alfa, X sobre X1. Entonces X1 vale X, lo hacemos así, de vuelta. Tangente de alfa, X sobre X1. Por lo tanto, X1, ¿sí?, vale X sobre tangente de alfa. Esa es la forma de expresar el brazo de palanca en función de X. X, distancia vertical. X1. Perfecto, gracias. Bien. De la misma forma, si tuviera la necesidad de esta distancia, la hipotenusa, también la podría expresar, en este caso sería con el seno. Seno de alfa, X sobre la hipotenusa. De esa forma, uso los brazos de palanca expresados en función de la distancia variable X. Por ese motivo, siempre les pido que expresen ustedes cuál es la dirección de la distancia variable X. La expresión de la ecuación no es igual si la distancia es vertical, si la distancia es horizontal o si la distancia tiene un determinado ángulo, una determinada dirección. ¿Sí? Bueno, chicos, ya son las 8:05, deben estar por empezar otra clase. Les confirmo mañana por mensaje si vamos a hacer una clasecita de consulta mañana. ¿Sí? Clase de repaso general. Por mí sí, pero bueno, no quiero oponerme a nadie, no quiero tener problemas, así que bueno, seguimos en comunicación, sigo corrigiendo los prácticos, revisen aquellos que tengan correcciones para revisar, entreguen el práctico número 8, hasta el día de hoy, era el plazo, y estamos en comunicación, y si no, nos vemos el día sábado, ¿sí? Esta noche les subo la clase de hoy, así ya la tienen. Chao chicos, hasta luego.